5, que lleva por nombre dispersiones coloidales. Esta práctica tiene como objetivo conocer las propiedades y comportamiento de los coloides que depende mucho principalmente del tamaño y del tipo de la forma o el tipo de partículas dispersas en una dispersión coloidal. Por lo tanto, necesito que me den la definición cada uno o el que quiera participar, que entienden por coloides o dispersiones coloidales. Yo, profa. Las dispersiones. A ver, Nayeli primero. A ver, vamos a irnos por parte. Primero Nayeli, permíteme Nayeli, después Miguel, después José. ¿Sale? Sí, después profa. Kevin. Ok. Ahora sí, Nayeli. Yo vi que las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos y que se caracterizan por la presencia de partículas mayores que las moléculas ordinarias, pero no lo suficientemente grandes para verse en el microscopio. Muy bien, Nayeli, gracias. Buenas tardes. Ahora sí, Miguel. Sí, los coloides son sistemas que están entre las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Y están formados, como ha dicho mi amiga, formados por medios con partículas disueltas o dispersas que miden más o menos, que tienen gran tamaño, pero no son tan grandes como para verse en el microscopio, y que además también no tienen la capacidad de estar sedimentados. Muy bien, gracias. Miguel, no, perdón, José. José. Sí, como dice Miguel, profa, también entendí que están entre homogénea y heterogénea. Sus partículas son gruesas y son filtrables, pero más grandes que los átomos y más pequeñas que las moléculas. También encontré que una solución coloide no es como, no hay como una sustancia en particular, pero que son comunes en la naturaleza. Y miden de 0.0001 a 0.005 milímetros. No sé. Micrómetros, profa. Micrómetros, muy bien. Gracias. Así es. Las dispersiones coloidales, como ya lo mencionaron ustedes, son sistemas coloidales o son sistemas heterogéneos, los cuales, permítame poquito porque algo está pasando aquí. Sí, maestra, yo quiero aportar algo. Ajá, a ver, no comenta. dijeron mis compañeros. Sí, dime. Los sistemas coloidales o suspensiones coloidales tienen el efecto tintal, que es el que la luz se dispersa en sus moléculas. Muy bien. Y que cuando están en reposo, sus partículas, las más gruesas se van hacia abajo y se puede observar pues ciertas cosas como en los ríos o cuando el agua va en una corriente. Muy bien, gracias, Yaritzia. Así es. Como ya lo habíamos mencionado, pues las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos que se caracterizan por la presencia de partículas mayores que las moléculas ordinarias, pero no lo suficientemente grandes para poder ser visibles. Pues ya depende mucho de la literatura del tamaño que cada autor le modifica o lo complementa sobre las partículas coloidales. Y el tamaño aproximado de las partículas coloidales está entre 5 nanómetros y 200 nanómetros. Y estas están compuestas por un sistema. ¿Y cómo está compuesto ese sistema coloidal? Está compuesta por una fase dispersa y una fase dispersante. ¿Qué quiere decir dispersa y dispersante? ¿Alguien me quiere comentar? La fase dispersa es la que está formada por micelas o partículas coloidales y la dispersante es la que está constituida por un medio continuo en la que las micelas se encuentran dispersantes.
Muy bien, gracias. De acuerdo a las dispersiones coloidales, estos coloides presentan, como ya les había comentado, para poderlos observar o determinar las dispersiones coloidales de acuerdo a su comportamiento y a sus propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades que podemos, con esas propiedades podemos identificar a nuestros coloides? Yo encontré unos, pero no sé si Pues sean las esos. partículas no pueden ser observadas a simple vista y también que son los sistemas en los que un componente se encuentra disperso en otro, pero las entidades dispersas son mucho mayores que las moléculas del disolvente y también pues que tienen el efecto Tyndall. Por ejemplo, en una solución no podríamos ver la luz dispersa porque sus moléculas son muy chiquitas y no permiten que esta pase. Entonces, en los coloides, como son mucho más grandes que las de la solución, estas sí permiten que pase el rayo de luz. Y también que no se pueden separar como por papel filtro. Me parece que vi que no se podían separar por papel filtro. Y ya, creo. Ok, gracias. ¿Alguien más iba a comentar esas propiedades? Gracias, Karina. Ya las comentó Karime, profa. Otras propiedades que le faltaron a Karime por mencionar que ya vieron en el experimento, ¿cuáles son? También puede ser que no se sedimenta. Profa. No, también podría ser otra característica, es que no se pueden separar por el medio del papel filtro normal. O sea que traspasan ese papel, ¿no? Así es, dependiendo la membrana que estamos manejando, depende mucho de eso. Pero hay más propiedades que podemos identificar un coloide. ¿Cuáles son? No se sedimenta, también sería otro. Ajá, así es, pero hay más. Sus nombres es filtración, opalescencia, floculación, fenómeno Tyndall y difusión. ¿Sí? La cual vamos ahorita a hablar de cada una de ellas. Vamos a definir cada una de esas propiedades que pueden distinguir a estos coloides. ¿Quién me quiere hablar o qué entiende? Ya me hablaron sobre filtración. Ahora, ¿quién me quiere hablar sobre difusión? ¿A qué se refiere difusión en una dispersión coloidal? ¿Qué entienden por difusión? Un reacomodo, una dispersión. Se difunden como que se esparcen dentro del solvente. Un esparcimiento. Por el movimiento aleatorio de las moléculas. El movimiento de partículas de un área a otra. Sí, es por eso. Profa, ¿sí nos escucha? Sí, les estoy escuchando. Nada más que digo que alguien más, perdón, tenía el micrófono apagado cuando les dije que alguien más. Maestra, yo tengo una pregunta. A ver. Esta práctica, yo no hice fundamento de esta práctica, yo hice el fundamento de la práctica 5 y no era de pero recuerdo que algo así dijeron mis compañeros que usted había mencionado que las iba a intercambiar. Entonces, la tenemos que volver a hacer práctica de dispersiones coloidales. Sí, yo les había comentado y también ahorita que terminemos de la práctica, voy a hacerles saber sobre la evaluación. Pero primero, como ya estamos ahorita con el fundamento, ahorita les contesto, Yaritzi,
sobre lo que me estás comentando de cómo lo vamos a manejar, ¿sale? Porque sí les había comentado que íbamos a realizar la práctica 5 y 6, en la cual nada más me iban a entregar el fundamento de la práctica 5, porque difusión concuerda con esta práctica, ¿sí? Porque íbamos a realizar anteriormente 3 prácticas esta semana, pero al último nada más se concordó que 2 prácticas, que eran dispersiones coloidales y difusión. Ahorita lo platicamos en el camino para mejor avanzarle en el fundamento, porque también creo que tienen clase más adelantito. Entonces, para que no nos agarre la prisa, mejor empezamos con el fundamento de las prácticas, terminamos el fundamento, doy las actividades y posteriormente hablamos sobre la evaluación. ¿Sale? Sí, está bien, maestra. Muchas gracias. Sí. Por nada. Ok. Entonces, muy bien, las dispersiones coloidales también depende de esas propiedades que presentan, como les comenté, filtración, que ya comentaron a qué se refiere, difusión, que es el movimiento de partículas de mayor concentración a la de menor concentración, utilizando una membrana semipermeable en la cual pueden estar atravesando esas partes. Un ejemplo, si lo podemos en nuestra vida cotidiana, esos nutrientes que estamos nosotros ingiriendo, recuerdan que algunos, dependiendo mucho la molécula y la membrana, atraviesan esos nutrientes y otros no, entonces depende mucho por la afinidad y el tamaño de partícula que estamos, que estamos ingiriendo. Entonces la difusión también la podemos definir como la difusión, que es el resultado de los movimientos brownianos, ¿sí? En el cual, si está una de mayor concentración y pasa a la de menor concentración, es porque ese movimiento, esas partículas tienen un movimiento en el cual tienen que atravesar para poder distribuir esa energía cinética que está ocasionando que el movimiento de las partículas. Entonces, si nosotros tenemos una concentración mayor de moléculas o de partículas en el interior de nuestra célula, tienen que pasar a atravesar esa fase exterior, la cual va a proporcionar un equilibrio tanto del interior como del interior como del superior de nuestra célula, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener un equilibrio y ese equilibrio va a depender mucho de que las cargas o de que nuestra potencial se maneje en cero, ¿sí? O quede en cero, como lo hemos visto anteriormente en las demás prácticas. Entonces, esa difusión la vamos a manejar, la vamos a observar en diferentes tipos de estados de agregación que vamos a estar utilizando en la práctica, en los experimentos que les voy a proporcionar más adelantito, ¿sí? Entonces, ¿sí quedó claro qué es filtración, qué es difusión hasta el momento? Sí. Sí. Ok, ahora, floculación. ¿Qué entienden por floculación? ¿A qué se debe la floculación? Yo sí lo tengo eso, profa, y dice que es un proceso mediante el cual se agregan otras sustancias para que las partículas más pequeñas de un sistema coloide ay, se me fue la palabra. A ver, si vas bien, José. Se condensen, profa. Sí, se condensen, muy bien. Gracias. Así es, la floculación depende mucho, la floculación se lleva a cabo en un coloide de acuerdo a una coagulación, a una unión de esas partículas que va aumentando el tamaño de partícula, ¿sí? Al estar, y puede formarse también o podemos ser vistas esos sistemas coloidales al ver un enturbimiento de esas partículas o de esa solución que vamos a estar obteniendo como dispersiones coloidales, ¿sí? Y también inclusive puede haber una precipitación. Entonces, la floculación es la coagulación, o como su nombre dice, floculación de partículas que va aumentando el tamaño de ese coloide. Otro tipo de propiedad que también vamos a estar trabajando es la opalescencia. ¿Qué entienden por opalescencia? ¿Alguien me quiere decir qué entienden por opalescencia? Como turbidez, que no sea claro, como por ejemplo el agua. ¿El agua es turbia?
No, o sea, el agua como es clara, algo opalescente sería lo contrario de cómo es el agua. Ah, ok. Bueno, Vemos que no se ve completamente. ¿Alguien más que quiere decirme? A ver, Son como Itzel. los reflejos cuando la luz pega, bueno, atraviesa en la sustancia, o sea, son los reflejos de la luz, como el brillo, Ok. por así decirlo. Sí, gracias, Itzel. La opalescencia, más que nada se lleva a cabo cuando nosotros, en soluciones muy diluidas de los halogenuros con iones de plata, que en este caso es lo que vamos a estar observando en el experimento. Esto se va a llevar a cabo o se va a observar una turbidez lechosa en la cual al atravesar frente a un rayo de luz o frente a la claridad, al atravesar ese rayo de luz va a proporcionar, va a transcurrir ondas en las cuales al nosotros estar moviendo nuestra solución de diferentes ángulos, vamos a ver esa dispersión de esas ondas que nos van a proporcionar colores. Y un color característico que vamos a observar es en una coloración anaranjada y una coloración azulada en el experimento que vamos a demostrarles, ¿sí? Entonces, esa es la opalescencia, en la cual va a haber una turbidez lechosa muy fina y al estar colocándole el rayo de luz, nos va a colocar, y dependiendo nosotros el ángulo que lo vamos a estar viendo, vamos a ver dos tipos de coloración, una anaranjada y una coloración azulada. Esa es la opalescencia. ¿Alguien me quiere decir qué es el fenómeno Tyndall? La luz que se dispersa gracias a las partículas. A ver, José Rodolfo, y después Juan Miguel, y después Miguel Ángel. Es la luz que se despierta gracias a las partículas, profa. Ajá. A ver, Miguel, perdón, Juan, ¿le puedes ayudar? Sí, como sabemos, pues los coloides tienen unas partículas más grandes que las diluciones normales, por así decirlo. Entonces, gracias a que estas tienen un tamaño mayor, pueden dispersar la luz. Si nosotros hacemos pasar la luz a través de él, la vamos a observar fácilmente. La podemos observar como en la neblina o en la gelatina, creo también se puede. Así es. ¿Quieres comentar algo, Miguel? Sí, pues como ha dicho ya mi compañero, pues es la dispersión de la luz y básicamente se utiliza, por ejemplo, cuando tienes dos mezclas y no sabes cuál es homogénea y cuál es un coloide. Entonces lo que se hace es pasar un haz de luz y pasar un haz de luz. Pero sí le llegó el mensaje. Y el que refleja el haz de luz, es un coloide. Espérame un poquito, Miguel. Yaritzia, tienes el micrófono. Ahora sí, Miguel. Sí, entonces como decía mi compañero Juan Manuel, esto básicamente se utiliza, por ejemplo, cuando tiene dos soluciones y no sabes, dos mezclas y no sabes si una mezcla es una solución o es un coloide. Entonces lo que se hace básicamente es pasar un haz de luz a través de los dos y en el cual se refleja el haz de luz que se va a hacer el coloide. Y esto se debe al tamaño de las partículas del coloide. Así es. Un ejemplo muy claro, muy bien, Miguel. Un ejemplo muy claro es cuando, los que tienen su cama diario. No sé quiénes tienen su cama diario, ¿verdad? Y eso lo van a ver, lo van a observar. Si ustedes están frente a la claridad del sol y ustedes al momento de sacudir su cama o su sábana, van a ver unas partículas dispersas en la parte superior, ¿sí? En el aire. Y ahí se puede llevar a cabo ese fenómeno Tyndall. En la cual se ven esas partículas. Y como lo dice Miguel, es para determinar si es una solución o es una dispersión coloidal. En este experimento vamos a observar, no se ve muy bien a detalle,
porque las partículas que se observan en el hidróxido férrico, que es nuestro coloide, son muy pequeñitas, entonces lo enfocamos muy bien, pero no se distinguieron muy bien las partículas, pero sí se distinguen de manera presencial. Entonces, para que lo puedan observar ahorita en el video, quienes ya vieron el video, no sé si ya lo checaron, pero ahí también se está llevando a cabo, de acuerdo a un LAS, una onda de luz, nos va a dar esas partículas dispersas en el coloide. Otro tipo de propiedad es la condensación. ¿Cómo se manifiesta la condensación en estos dispersiones coloidales? En la neblina, como le mencioné, sería el ejemplo. Así es. Aquí en la condensación vamos a ver que nuestras partículas coloidales va a llevarse a cabo una turbidez y también un aumento de tamaño de partícula, lo cual nos hace ver esa turbidez en nuestra solución coloidal. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta tienen sobre el fundamento de dispersiones coloidales? No, profa. Ok, voy a pasar a que vean el video. Voy a estarle cortando un poquito el video para estarles explicando qué es lo que se está llevando a cabo. Continuando con el curso de prácticas de Fisicoquímica 4, en esta ocasión estaremos analizando lo que se conoce como dispersiones coloidales. Todos sabemos que existen las soluciones verdaderas, que quiere decir que cuando nosotros tomamos una muestra de cualquier lugar donde la tomemos, la composición de la mezcla es exactamente igual. También conocemos lo que se conoce como suspensiones, en donde el tamaño de partícula es lo suficientemente grande como para sedimentarse en el fondo del recipiente en el cual se encuentra depositada. Sin embargo, existe un tercer tipo de soluciones o de lo que se conoce como dispersiones coloidales. Este es un estado muy particular de la materia donde el tamaño de partícula es lo suficientemente grande para que lo podamos percibir a simple vista, pero lo suficientemente pequeño para mantenerse, por decirlo de esta manera, nadando en el líquido que se encuentra. Esto, lógicamente, le va a dar características especiales a este tipo de dispersiones o de sistemas. Entonces, bajo esta óptica, también asimismo, las características que presentan estos sistemas son muy peculiares, en donde trataremos de ver de manera muy simple cómo se afecta al sentido óptico y al sentido del comportamiento con la luz. Esto lo podemos ver de una manera muy sencilla, hablando de la floculación y de la condensación de los sistemas coloidales. Son muy similares en el sentido que se debe al tamaño de partícula, al aumento del tamaño de partícula coloidal, alcanzando el tamaño de partícula de suspensión. Por lo tanto, pasa de un estado coloidal a un estado de suspensión.
Esto se puede lograr agregando algún reactivo para ver cómo afecta el sistema coloidal, tomando en cuenta que puede ser de naturaleza orgánica o puede ser de naturaleza iónica. Por la otra parte, podemos ver que la opalescencia y el fenómeno de Tyndall es un comportamiento típico de cómo pasa la luz a través de un sistema coloidal. Y como todos sabemos, la luz está conformada por una gama de diferentes longitudes de onda, por lo cual podemos ver una especie de arco iris diminuto. Si nosotros hablamos de la opalescencia y hacemos incidir la luz en un sistema coloidal, dependiendo del ángulo de visión del observador, vamos a ver diferentes colores. Esto se debe a que al chocar la luz, válgame el momento, chocamos la luz y se dispersa en cantidades de energía menores. Por lo tanto, podemos alcanzar a ver, según la agudeza visual de cada uno, podemos ver la conformación de colores azules, rojos y naranjas. Eso lo van ustedes a poder ver. Válgame el ejemplo. A aquellos que les gustan los espectáculos deportivos nocturnos, está el foco iluminando la cancha. Se ve claramente cómo pasa el cono de luz y en lugar de ser una luz blanca, se ve de color azul, generalmente. Y el fenómeno de Tyndall es básicamente igual. Ahí estamos viendo en este ejemplo anterior tanto el fenómeno de Tyndall como el fenómeno de opalescencia. Bueno, como pueden observar, colocaron en un tubito con la bolsa de celofán que va a ser, en este caso, nuestra membrana, almidón con cloruro de sodio.
Se transcurrieron 5 horas para que se llevara a cabo ese proceso de filtración, en el cual determinamos con el indicador que ocupamos del UGOL para ver si se encontraba la presencia de almidón o de ese azúcar o de ese carbohidrato en el interior o en la parte superior de nuestra membrana. En este caso, ¿dónde se obtuvo o dónde quedaron las moléculas de esas partículas de nuestro coloide almidón? Como lo podemos observar, en la parte de adentro colocamos unas cuantas gotas y le colocamos aquí almidón. ¿Por qué? Porque el que se encontró en mayor concentración de partículas o moléculas, y como lo podemos ver bien en la imagen, es en la parte donde venía el tubito con nuestro papel celofán. Y en el exterior encontramos cloruro de sodio, pero recuerden que aquí no traspasó ninguna molécula de almidón para que se llevara a cabo esa filtración. Entonces, como ya lo mencionaron, la filtración es dependiendo el tamaño de partícula de la molécula que va a atravesar esa membrana, ¿sí? En este experimento, determinamos que no hubo en el exterior de nuestra célula almidón, ¿sí? Aquí no, más bien aquí adentro de nuestro tubito con la bolsa de celofán hubo la presencia de esas partículas que son de tamaño un poco más grandes, que no pudieron atravesar esa membrana, por lo tanto, está esa precipitación del UGOL. Recuerden que el UGOL es un indicador para almidón, para los azúcares, para los carbohidratos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. ¿En dónde da positiva la prueba para nitrato de plata? ¿Alguien me quiere comentar? ¿En el de la izquierda? ¿El de la izquierda cuál es? ¿Es el que tiene el tubo con la bolsa de celofán o el que es el vaso precipitado con el agua destilada? El de celofán. Ajá, así es. La parte derecha encontramos el agua destilada con las partículas que pudieron atravesar esa membrana y del lado izquierdo encontramos el tubito con la bolsa de celofán donde todavía esas moléculas o partículas no pudieron atravesar esa membrana. Por lo tanto, se lleva a cabo en las dos partes. ¿Por qué? Porque los iones de cloro de sodio sí pudieron atravesar, como lo podemos ver, también esta turbidez, ¿sí? Del nitrato de plata, pero pues hay mayor cantidad de cloro de sodio en nuestro tubo con la bolsa de celofán. Entonces apenas recuerden que la filtración es un proceso lento. Entonces si lo dejamos durante un día, pues todos esos iones de los cloruros de sodio se van a estar filtrando. Entonces, de la parte de las dos, tanto adentro como afuera, encontramos presencias de cloruros. Y el nitrato de plata es un indicador para cloruros.
observar, se tuvieron los coloides que estuvimos ocupando para este experimento, el albúmina y el hidróxido férrico. A la albúmina y al hidróxido férrico, a esos dos tubitos le agregamos etanol y a los otros dos tubitos le agregamos cloruro de sodio. Al agregarle etanol a la albúmina y hidróxido férrico, al hidróxido férrico también etanol, ¿dónde creen ustedes que va a dar positiva la prueba? ¿En la albúmina o en hidróxido férrico con etanol? ¿En albúmina, profa? Ajá, así es. ¿Por qué en albúmina? ¿Por qué creen que en albúmina va a dar positiva la prueba con presencia de etanol? Se va a llevar a cabo en la albúmina, como lo comentan, es porque recuerden que el etanol es orgánico y la albúmina también. Entonces, esas moléculas hace que aumente el tamaño de la partícula o puede verse una precipitación de esas o un coágulo de esas partículas. Por lo tanto, tiene que dar en albúmina positiva para etanol, ¿sí? Y al agregarle hidróxido férrico al cloro de sodio y a la albúmina cloro de sodio, tiene que dar positiva en la de cloro de sodio con hidróxido férrico, porque los dos son inorgánicos, por lo tanto, y les comento, no se ven muy bien las partículas coloidales, pero se forma esa coagulación o ese agrupamiento de partículas de aumento de tamaño. Esa es la albúmina con etanol. Como pueden observar, estuvimos ocupando agua de la llave y le colocamos nitrato de plata. ¿Por qué ocupamos agua de la llave y no agua destilada? Porque el agua destilada no contiene los minerales. Así es, y el agua de la llave sí. Por lo tanto, como hay cloruros, se hace más rápido el enturbimiento o la precipitación de esa coloración blanquecina. ¿Ok? Ahora, aquí en la opalescencia, como pueden ver frente a la luz, esta parte de aquí de abajo se ve una coloración anaranjadita. Y la parte superior, que es la del medio, se ve una coloración azulada. Y la opalescencia es dependiendo del ángulo que lo podamos colocar en nuestra solución coloidal. Se va a virar dependiendo esos ángulos de la coloración en la que se está colocando el ángulo del rayo de luz o de la onda de la luz.
experimento anterior vimos el efecto de Tyndall, en el cual al colocarle el coloide que utilizamos fue el hidróxido férrico, al colocarlo frente al rayo de luz o frente a la luz, se veían esas partículas como estaban en movimiento. Como les comento, casi no se ve, por lo mismo de la cámara, que no se distinguen esas partículas. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta tienen sobre, en la condensación observamos que en el de sulfato de sodio dio esa turbidez y ese aumento de tamaño de la partícula, ¿sí? Al estar en contacto con el hidróxido férrico, que fue nuestro coloide. ¿Sí vieron ese enturbimiento de esa solución, de esa dispersión coloidal? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el fundamento, sobre los experimentos que se realizaron? Yo no. No, profe. No, profa. No. Ok. Bueno, voy a pasar a darles, a que observen los experimentos para difusión. Al cabo ya nosotros ya dimos algo del fundamento de dispersión. ¿Sí entendieron qué era la difusión? Sí. Sí. Ok, voy a pasar a darles los experimentos que se realizaron en difusión. Bueno, y ahorita vamos con las actividades.
esta ocasión estaremos analizando, viendo una relación de práctica muy interesante que podríamos definir como la difusión de las sustancias. Se escucha como eco. Definimos difusión de una manera muy sencilla. Sí, se escucha eco. Ok, es porque creo que tengo el micrófono prendido. Buen día a todos. De esta ocasión estaremos analizando, viendo una relación de práctica muy interesante que podríamos definir como la difusión de las sustancias. Si nosotros definimos difusión de una manera muy sencilla, como el paso de una sustancia de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración hasta que se logra el equilibrio. Vamos a tratar de que ustedes vean cómo es la difusión entre un sólido, un líquido, entre dos líquidos y finalmente una simulación de cómo es la difusión para que una célula pueda tomar los requerimientos nutricionales que necesita para realizar el metabolismo, ya que pocas son las sustancias que pueden atravesar directamente la membrana celular. Entonces, este sería un ejemplo para que ustedes analicen, para que ustedes comprendan cómo es que la célula puede hacer que penetren sustancias del líquido extracelular al líquido intracelular. En un vaso de precipitado con agua aproximadamente a la mitad, se coloca en la mesa de trabajo y cuando el agua esté sin movimiento, se agrega unos cristales de permanganato de potasio, procurando que esté en el centro del vaso. Hay que observar y anotar lo que sucede después de un tiempo transcurrido. En un tubo de ensayo, colocar 10 mililitros aproximadamente de agua y adicionar unas gotas de hidróxido de sodio y fenolftaleína hasta que tome un color rosado. Con una pipeta de 1 mililitro, llevar hasta el fondo y con cuidado de no mezclar con el resto del líquido, depositar 1 mililitro de ácido sulfúrico y observar el tiempo en el que cambia. Sin mezclar, vamos a medir el tiempo en que ocurre la reacción. Excavada, se colocan 2 gotas de hidróxido de amonio y en el otro extremo 2 gotas de fenolftaleína. Al estos desprender gases, se van a ir evaporando y el hidróxido de amonio va a irse difundiendo hasta pintar a la fenolftaleína. Ahora, en un vaso precipitado, vamos a llenar a la mitad con agua
más una pizca de azul de metileno con un poco de carbón activado. Estos se van a agitar durante 10 minutos. Luego de transcurrir este tiempo se va a filtrar y se va a usar lo del papel filtro. Este se desdobla y se agrega unas gotas de parafina y se mezcla. Después, en un tubo de ensayo, vamos a colocar unos granitos de fenol con mucho cuidado, luego agua destilada y por último la suspensión. Tenemos como resultado que al agregar el carbón activado se va a hacer una desorción del colorante de azul de metileno y este se deposita en la interfase entre el fenol y el agua. Esto simula una célula en la cual los fosfolípidos es la parafina, el citoplasma viene siendo el agua y la mitocondria el fenol. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí quedó claro sobre los experimentos de difusión? Recuerdan que les había comentado que los estuvimos realizando de diferentes tipos de estados, tanto líquido-líquido, líquido gaseoso, gaseoso-gaseoso o líquido sólido. ¿Sí los estuvieron observando? Sí. Ok, muy bien. Sí. Bueno, si no tienen ninguna pregunta del fundamento de los coloides y difusión y sobre los experimentos que se realizaron del video, voy a pasar a las actividades que van a realizar esta semana. Van a realizar tanto en la práctica 5 como en la práctica 6 su cuestionario en sisi.sh, donde van a insertar el código, que ustedes ya lo saben, y van a capturarla como evidencia de que realizaron este cuestionario, ¿sí? Posteriormente, tienen ustedes que realizar también unas constantes. En la práctica número 5, van a ustedes a contestar o van a rellenar ese formato, que son 10 constantes de la práctica 5. Y en la práctica 6 también van a realizar las constantes, pero son en la práctica 6, nada más son 6 constantes. En la práctica 5, nada más tienen que realizar también su fundamento, que ya tenían ustedes que enviarlo antes de las 12 del día. Y nada más quiero cerciorarme que las constantes de la práctica 6 sí son las 6 constantes, porque he tenido un poquito de problema. Si ustedes, en caso de que ya lo abrieron, a ver, chequen por favor esas constantes de la práctica 6, porque ahorita tengo problema con otras secciones que no les aparece, que les aparecen las constantes de la práctica 5 2 veces. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Sí, están bien, Okay. profa. Muy bien, gracias. Bueno, entonces van a contestarlas, esas 6 constantes en ese formato, y posteriormente pues se guarda automáticamente. Ajá. Y en la práctica 5 nada más, entonces es el cuestionario, las constantes y su fundamento que tenían que entregarlo. En la práctica 6 serían las constantes, el cuestionario, unas conclusiones de acuerdo a las prácticas, a la práctica número 6. Y el fundamento que ustedes ya tenían que realizar, ¿sale? Yo quería preguntarle algo. Sí. Ahora sí, si quieren decirme las preguntas que tenían sobre las actividades. Yo la verdad me equivoqué en lo del fundamento y yo hice el de la práctica 5 y 6. El último día pues le avisé a mi compañera Naye que pues el internet me había sacado y que ya no me había
podido volver a meter. Entonces, pues la verdad hasta el día de hoy que me levanté, pues me di cuenta de que había hecho los fundamentos mal y los volví a hacer y los entregué pues ahorita antes de la 1, que era pues como la hora límite, pero no sé si se vaya como que a restar calificación o algo así. Miren, yo sé que tienen a veces problemas en el internet o que también no escucharon qué prácticas, yo por eso siempre les recuerdo y les digo siempre como 2, 3 veces qué prácticas vamos a realizar y cuáles las que se van a ver. Si ya aparece como tarea retrasada, sí les voy a tener que bajar puntos, ¿sí? No parece como tarea retrasada, solo, o sea, la entregué pues antes de la hora. Ok, si no aparece como retrasada, no les voy a bajar puntos, les voy a colocar la calificación o el porcentaje que les corresponde a esa actividad, ¿sí? Nada más que si tengan, por favor, bueno, ya ahorita la próxima semana vamos a ver 3 prácticas, las últimas, que es la de hemólisis y resistencia globular, tensión superficial y